en día sabemos que el presentarnos joyas artísticas de gran dificultad es el sello indiscutido de From Software. Dark Souls, Sekiro, Bloodborne y ahora Elden Ring, cada uno con una temática diferente y una estética extraordinaria y distintiva, con una sola cosa en común: su dificultad. Y es que esta característica es en gran parte lo que más atrae de estos juegos, y sin embargo hay algo mucho más profundo y no tan mencionado que también es parte integral de este tipo de juegos: su capacidad para ayudarnos con nuestra salud mental. Desde la llegada de Dark Souls en 2011 y hasta el día de hoy, son muchos los que aseguran haber conseguido una mejora anímica y emocional tras concluir con la aventura de un Souls. Son muchísimos los testimonios que aseguran que Dark Souls los ha ayudado a salir de la depresión. Pero, ¿cómo es esto posible? El video de hoy es parte de una serie que hicimos sobre el vínculo que existe entre Dark Souls y la depresión. Y aunque este tema no es nuevo, tratamos de abordarlo de una manera fresca y diferente. En el primer video tratamos de mostrar cómo Dark Souls, su mundo y su jugabilidad reflejan la depresión. Y en el video de hoy hablaremos de varios conceptos psicológicos que nos ayudarán a entender cómo y por qué Dark Souls es tan bueno para ayudar a superar la depresión y la ansiedad. Así que te invito a que me acompañes hasta el final. Hola, yo soy Brenda y esto es Proyecto Videojuegos. Los videojuegos pueden ser mucho más que un simple entretenimiento y ayudarnos a superar problemas cada vez más frecuentes como la depresión o la ansiedad. De más está decir que jugar un videojuego nunca se va a comparar con recibir tratamiento de un experto en salud mental, pero puede servir como terapia complementaria. Sin embargo, no todas las personas reaccionan igual ante ciertos tratamientos, o en este caso, videojuegos. Y de hecho, si yo tuviera que pensar en juegos que podrían ser buenos para ayudar a superar la depresión o la ansiedad, pensaría en juegos como Gris, Journey o Life Strange. Y tal vez a vos te pasaría lo mismo. Creo que la mayoría de nosotros no pensaría en un juego de fantasía oscura y monstruos en el que básicamente te pasas el 90% del juego muriendo como apto para ayudar a una persona con depresión. Y sin embargo, muchísimas personas aseguran que Dark Souls los ha ayudado. La ansiedad y la depresión son realidades a las que todos nos enfrentamos alguna vez en la vida, ya sea padeciéndolas nosotros o un ser querido, y basta con echar un vistazo al inicio de Dark Souls en ese calabozo oscuro para empezar a notar una especie de analogía entre la obra de Miyazaki y la depresión. Y es que hasta la condición de hueco en la que nos encontramos como protagonistas pareciera una alegoría a ese sentimiento de vacío que experimentan las personas con depresión. Al igual que en el juego podemos simplemente esforzarnos hasta el final o podemos confiar y depender de amigos que nos ayudan, una persona que sufre de depresión también puede intentar superarla solo o apoyarse en sus familiares y amigos. Pero tal y como en Dark Souls, a veces se hace difícil y hasta parece que la vida quisiera que te dieras por vencido. Y es que así es con los Souls, no es como otros juegos que quieren que te los pases, más bien es como una metáfora de la vida, nomás te dejan ahí para que te las arregles como puedas. Y visto así, solo tenés dos opciones: aceptar la derrota o afrontar el desafío y perseverar hasta lograrlo, no importa qué tan difícil sea la pelea. Dark Souls nos enseña a volver a levantarnos cada vez que nos caemos, a tratar activamente de mejorar y que, con el esfuerzo suficiente, podamos superar cualquier obstáculo y alcanzar cualquier objetivo. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo? ¿Cómo es que Dark Souls logra hacernos sentir así? Pues ese es el objetivo de este video, entender por qué los juegos de Miyazaki tienen esta cualidad.
Está claro que Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e incluso Elden Ring tienen el poder de hacer que, al superar los desafíos que nos proponen, sintamos que podemos superar nuestros propios desafíos y problemas personales. Pero para explicar este fenómeno, tenemos que pensar en Dark Souls en términos de psicología. Y es que estos juegos tienen la capacidad de actuar sobre nuestra autoeficacia percibida, un término que la psicología vincula con la confianza y la motivación personal. Todos hemos sentido alguna vez esa sensación de realización cuando finalmente logramos hacer algo que no podíamos o temíamos hacer. Es un sentimiento que está sobre todo presente durante nuestra infancia, que es cuando aprendemos a hacer cosas como andar en bici, leer o escribir, pero que no se detiene ahí. La autoeficacia se va construyendo a lo largo de toda la vida y está directamente relacionada con nuestras experiencias y las habilidades que vamos adquiriendo a lo largo de los años, a través de lo que logramos y de lo que no logramos. Por eso, aunque empieza a conformarse durante la niñez, continúa hasta la edad adulta. Es una sensación de orgullo personal que nos llena de confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Pero no hay que confundirla con la autoestima, que es un término mucho más general y abarca toda la percepción que tenemos de nosotros mismos. No, la autoeficacia es el conocimiento que tenemos de nuestras capacidades y de ahí la confianza que tenemos para alcanzar una meta o enfrentar una situación. Es por eso que esta autopercepción es tan importante a la hora de sentirnos motivados. Se va desarrollando a través del aprendizaje, de la observación y de nuestras propias experiencias, y se va convirtiendo en una parte clave de nuestra personalidad, ya que determina la manera en la que pensamos y actuamos. Porque al conocer nuestras capacidades, nuestras habilidades y también nuestras limitaciones, nos sentiremos más o menos predispuestos a enfrentar algún reto, a alcanzar nuestras metas, a tener éxito en nuestros proyectos o, por el contrario, a evitar un fracaso. En otras palabras, es la creencia en nuestra capacidad para tener o no tener éxito. Cuando nuestra autoeficacia es alta, vemos los problemas difíciles como desafíos a ser superados, nos interesamos más por las actividades en las que participamos y nos recuperamos rápidamente de las decepciones, porque confiamos en nosotros mismos y en nuestras capacidades. En cambio, cuando nuestro sentido de autoeficacia es débil, tratamos de evitar las situaciones difíciles, ya que sentimos que están más allá de nuestras capacidades. Hemos perdido la confianza y solo podemos concentrarnos en los fracasos y en los resultados negativos. Es por eso que no es de extrañar que la autoeficacia débil esté estrechamente relacionada con los problemas de depresión y ansiedad. Y es aquí donde los juegos de From Software juegan un rol importante en la salud mental. Y es que a medida que aprendemos a dominar el juego, desarrollamos una fuerte creencia en nuestras capacidades. Y superar cada uno de los desafíos que nos presenta el juego hace que construyamos sobre nuestra autoeficacia. Las mecánicas de Dark Souls tienen una curva de aprendizaje difícil. Al aprender a rodar, esquivar, contraatacar, vencer a enemigos duros, incluso aprenderte los atajos, caminos o saber en dónde está cada objeto, nos da la confianza de seguir adelante. Y ni hablar de Sekiro. Al aprender a hacer el parry perfecto, nos invade esa sensación de que estamos haciendo las cosas bien, de que podemos derrotar al jefe, de que podemos avanzar si confiamos en nuestras capacidades. E incluso Elden Ring, que entre los Souls se considera el menos difícil, también logra el mismo efecto en el jugador. Yo, por ejemplo, nunca antes había jugado un Souls. Siempre pensé que eran muy difíciles para mí, pero al final lo hice. Y el hecho de haberlo jugado, de no haberme rendido, de haber llegado hasta el final y completado el juego hasta sacarle todos los trofeos, hizo que la percepción que tenía de mis capacidades cambiara por completo y me dio la seguridad de probar con otros juegos aún más difíciles como Dark Souls. Como dije, Elden Ring no es el juego más difícil de From Software, pero sirve como ejemplo perfecto para explicar cómo funciona la construcción de la autoeficacia, ya que a pesar de que no es el juego más difícil, en mí funcionó para darme la confianza de que puedo plantearme retos más complicados e intentar con otros juegos, porque ahora siento que puedo y que soy capaz de hacerlo. Pero hablemos un poco de qué es lo que hace Dark Souls para desarrollar nuestra autoeficacia. Nosotros construimos nuestra autoeficacia a través de 4 fuentes: el modelo social, la persuasión social, las respuestas psicológicas
y la más importante de todas, las experiencias de maestría. Dark Souls actúa sobre todo a través de esta última, pero como veremos, nuestra experiencia con el juego puede involucrar a todas y cada una de ellas. La manera principal y más efectiva de desarrollar ese sentimiento fuerte de autoeficacia es a través de experiencias de maestría. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente al hecho de realizar una actividad y hacerla bien. El tener éxito sobre lo que intentamos es la mejor forma de convencer a nuestro cerebro de que podemos hacerlo bien. Sin embargo, fallar puede, por el contrario, debilitar nuestra autoeficacia. Pero, ¿y entonces? ¿Cómo puede un juego donde fallamos 1000 veces fortalecer nuestra autoeficacia? Pues la clave está en desglosar nuestros objetivos en pequeñas metas que podamos ir realizando de a una. Así se va reafirmando nuestra autoeficacia hasta alcanzar el resultado final. Y he aquí lo brillante de este juego. En Dark Souls nos matan una y otra vez, pero sin darnos cuenta, en cada intento vamos alcanzando pequeñas metas. Primero nos aprendemos cómo esquivar un ataque del jefe, luego a rodar en el momento correcto. Después logramos ver la ventana que nos deja para atacarlo. Y así, en cada intento logramos avanzar hasta que finalmente conseguimos nuestro objetivo: vencer al maldito Manus. Pero la experiencia no lo es todo, y nuestras respuestas emocionales también juegan un rol importante en nuestra autoeficacia. Los estados de ánimo, las emociones, el estrés pueden afectar nuestra percepción de nuestras habilidades. Pero aunque la dificultad de los Souls a veces puede resultar estresante o hasta frustrante, es más fuerte nuestro deseo de acabar con ese jefe hijo de su Margit. Además, esa sensación de satisfacción, orgullo y realización que sentimos al vencer a cada enemigo fuerte nos motiva para vencer al siguiente. El juego consigue que cada logro que alcanzamos nos motive para alcanzar el siguiente, que nos sintamos a la altura de cada desafío y dignos de cada victoria. ¿Alguna vez notaste que siempre hay en los Souls personajes que cada vez que te los encontrás te dicen lo fuerte y genial que sos? Las personas podemos ser persuadidas para creer que podemos afrontar desafíos exitosamente. Claro que el hecho de que te digan que podés hacerlo no es tan fuerte como hacerlo, pero sí influye en nuestra percepción. Y Miyazaki también se asegura de alentarnos a seguir adelante, poniendo en nuestro camino personajes que nos recuerdan que podemos, que somos guerreros fuertes y capaces. De eso se trata la persuasión social. No siempre en nuestras vidas tenemos personas que nos alienten a enfrentar nuestros demonios, a seguir adelante, a luchar contra la depresión. Pero en Dark Souls siempre podemos contar con un NPC que nos impulse, que nos aliente y que nos dé la confianza para levantarnos una vez más y enfrentar el desafío hasta superarlo. You are well and truly a champion, friend. Ver cómo otras personas logran sus objetivos puede también convertirse en fuente de autoeficacia, y aquí juega un rol fundamental la comunidad. Los montones de guías y videos que podemos encontrar nos sirven de modelo social y nos ayudan a creer que nosotros también podemos, a creer en nuestras capacidades para dominar el juego. Después de todo, solo hace falta un poco de esfuerzo y una buena guía. Es a través de estas distintas fuentes que Dark Souls influye en nuestra autoeficacia y en la percepción de nuestras habilidades y capacidades. Lo hace a través de sus mecánicas, de su jugabilidad, de su entorno hostil, pero sobre todo mediante su dificultad. Pero está claro que los juegos de Miyazaki no son los únicos juegos desafiantes que existen. Hay montones de juegos que nos presentan retos. Pero, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué estos juegos son especiales? ¿Por qué Dark Souls es tan eficaz en fortalecer nuestra autoeficacia? ¿Y cómo es que lo logra? Y es así como volvemos a la dificultad, la marca de From Software y la pieza central que diferencia a sus juegos del resto. Pues todo tiene que ver con nuestra percepción sobre lo que nos rodea y de cómo conseguimos lo que conseguimos. ¿Cómo explicamos lo que nos pasa? ¿Lo atribuimos a algo externo a nosotros, como la suerte, o creemos que es consecuencia de nuestras acciones y de nuestro esfuerzo? Por ejemplo, imagínate que te sacas un 10 en un examen. ¿A qué se lo atribuís?
¿Pensás que sacaste un 10 porque estudiaste mucho y merecías esa nota? ¿O crees que tuviste suerte o que la prueba estuvo demasiado fácil? Así, la causa puede ser interna, donde la atribuís a algo propio, a una cualidad, a tu esfuerzo, o externa, donde la atribuís a una variable externa sobre la que no tenés control. Y he aquí la clave, es lo que los psicólogos llaman locus de control. ¿Te culpás a vos mismo por lo que te pasa o culpás a las circunstancias? Este concepto es tan importante porque, como dijimos, la principal fuente de autoeficacia es la experiencia. Nada es tan fuerte como demostrarte a vos mismo que podés hacer algo, ya sea aprender a andar en bici o derrotar a tu primer jefe. Por eso, ninguna de las otras fuentes es tan efectiva como una experiencia exitosa. Un locus de control interno nos permite reconocer nuestro esfuerzo y nuestras capacidades y atribuir nuestros éxitos a nosotros mismos. Nos da la certeza de que todo lo que nos pasa está bajo nuestro control y que nuestra vida está en nuestras manos. Ahora, el tema es que si nuestro locus de control es externo, cuando saquemos un 10 o cuando venzamos a Malenia, atribuiremos nuestro éxito a la suerte o a la casualidad, y no a nuestras habilidades, capacidades y esfuerzo personal. Y lo mismo aplica a todas las circunstancias de la vida, porque si nuestro locus de control es externo, nos invadirá permanentemente un sentimiento de futilidad, de impotencia, de desesperanza, ya que sentimos que no podemos hacer nada para cambiar la situación en la que estamos. El locus de control externo está muy relacionado con la depresión, y es que estos pensamientos y sentimientos negativos conducen inevitablemente a hundirnos en una depresión de la que nos será demasiado difícil salir. Y siendo así, la única forma de que podamos considerar como interna a una experiencia exitosa es atribuir lo que hemos logrado a nuestra habilidad, a nuestro esfuerzo y no a otro factor, como la facilidad o la suerte. Y es aquí donde está la clave, lo que separa a Dark Souls y a todas las obras de Miyazaki de otros títulos que jugamos. La mayoría de los juegos están diseñados para que podamos con ellos, para mantenernos en un flujo constante donde nos divirtamos y no nos abrume ni frustre la dificultad. Juegos como Resident Evil 4, por ejemplo, que incluso está programado para ajustar la dificultad del jugador sin que éste se dé cuenta. Juegos como Mario Kart, que mientras peor vas en la carrera, mejores ítems te da. Roguelikes, que a simple vista parecen difíciles porque si te morís te hacen volver al comienzo, pero que en realidad se van haciendo más fáciles a medida que vas avanzando porque cada vez tenés más ítems y poderes disponibles. Juegos en los que te guían con Quick Time Events o juegos en los que podés levear tanto que ya nada se vuelve un desafío. Desde el punto de vista de los desarrolladores, está bien, porque diseñan sus juegos para que los disfrutemos y la pasemos bien. Pero si tomamos en cuenta el locus de control, este tipo de experiencias no nos ayudan a interiorizarlo. Que nos lleven de la mano y nos ayuden cada vez que se nos complican las cosas, solo conseguirá que atribuyamos nuestros logros a las herramientas que nos brindó el juego y no a nuestra habilidad como jugador. En cambio, Dark Souls está diseñado para que cada logro, cada jefe, cada mob nos cueste y mucho. Claro que podemos mejorar las armas, subir de nivel o incluso bufarnos, pero en realidad lo que hace la diferencia es el esfuerzo y la habilidad que vamos desarrollando a través de incontables intentos. No hay un flujo de dificultad adaptable, ni mucho menos un modo fácil. No, lo único que podemos hacer es intentar una y otra vez, perseverar, mejorar y esforzarnos al máximo. Y cuando lo logremos, entonces ahí, en ese momento, solo nos quedará atribuir nuestro éxito a nuestras propias habilidades. Y podremos procesar nuestra victoria con un locus de control interno, reafirmando la creencia en nuestras capacidades y reforzando nuestra autoeficacia. Y es así como Dark Souls va desarrollando nuestra autoeficacia. Poco a poco empezamos a sentirnos cómodos en ese mundo sombrío, porque entendemos cómo funciona y cómo manejar sus desafíos, cada enemigo, cada peligro, cada zona. Y entonces, aunque estemos en nuestro peor momento, sintiendo que no tenemos control sobre nada de lo que nos pasa, o incluso aterrados de todo lo que nos pueda pasar, Dark Souls logrará elevar nuestra autoeficacia, y esos pensamientos negativos irán volviéndose menos prevalentes y menos recurrentes. Por supuesto que no estoy diciendo que ser bueno en los videojuegos va a hacerte creer que sos bueno en todo, pero aumentar nuestra autoeficacia en ciertas áreas puede influir en otras áreas y puede, por lo tanto, influir también sobre la percepción de nuestras capacidades y nuestra motivación.
ambos factores indispensables para comenzar a pelear esa lucha interna contra la depresión. Y bueno, muchas gracias si llegaste hasta el final. Jugar un Souls es una experiencia en sí misma que nos marca a todos, y es interesante entender por qué, cuál es la psicología detrás del efecto Dark Souls. Sin embargo, por más efectivo que este sea o parezca ser, es importante recalcar que ningún juego puede reemplazar la ayuda que puede brindar un especialista en salud mental. Si el video te gustó, no te vayas sin dejarle un me gusta, y si te interesa el tema, no te pierdas la primera parte de esta serie, donde hablamos de cómo Dark Souls es una alegoría de la depresión. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que nos apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho, y a que nos sigas en nuestras redes sociales. Y si querés apoyarnos un poco más, también tenemos Patreon. De momento, me despido. Yo soy Brenda, y esto es Proyecto Videojuegos.